Lo que acabas de ver es un ataque brutal efectuado por una de las bandas más peligrosas del planeta. La organización pirata nigeriana, conocida como los Vengadores del Delta de Níger. Puede parecer una historia del pasado, pero te aseguramos que el peligro de los corsarios está más presente que nunca. Cambiaron los cañones y espadas por ametralladoras y rifles de asalto. Ya no roban oro, sino que hurtan mercancía valiosa y secuestran a turistas a cambio de jugosas recompensas. En esta nueva entrega de Mundo de Armas queremos contarte todos los secretos de estos bucaneros modernos y los impresionantes métodos que los ejércitos emplean para aniquilarlos. Esperamos que no tengas náuseas, porque vamos a emprender un sangriento viaje a alta mar. Los Vengadores del Delta de Níger son mucho más que criminales con un nombre genial. Son ladrones y homicidas que dominan las aguas del Golfo de Guinea, perpetuando un legado centenario de piratería que incluye hurtos, secuestros y destrucción de propiedad privada. Los expertos dicen que provienen del turbulento delta del Níger, ubicado en el oeste de África. La región produce la mayor parte del petróleo de Nigeria, pero lamentablemente está subdesarrollada y tiene una de las tasas de desempleo más altas del país. En los últimos años, la influencia de esta organización delictiva ha crecido de forma exponencial, con ataques y balaceras brutales para eliminar a las fuerzas de seguridad. Ils sont une douzaine, armés de fusils mitrailleurs. Ce groupe de pirates ne prend pas seulement des otages, il enlève carrément des bateaux. En général, vous demandez combien pour libérer le bateau? Ça dépend du type de bateau. Ça peut aller de 900 000 à 4 millions d'euros. Et quand vous détenez les membres de l'équipage, vous les détenez à bord du bateau ou vous les ramenez? J'en ai assez dit. Rostros cubiertos con pasamontañas rojos y ametralladoras antiguas de producción soviética. No se parecen a los bucaneros de libros y películas, pero estos criminales son quienes perpetúan la delincuencia en ríos y mares. Tan solo en 2020, los piratas en el Golfo de Guinea rompieron todos los récords secuestrando a 130 marinos en 22 incidentes separados. Y la problemática continúa con situaciones muy angustiantes. El sábado 23 de enero de 2021, piratas de Nigeria secuestraron a 15 marineros de un barco de contenedores turco que unía los puertos de Lagos con el de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. El ataque ocurrió a 185 kilómetros de la pequeña isla de Santo Tomé y Príncipe. Si bien el pago del rescate y la entrega de la tripulación fue realizada con éxito, un marinero de origen azerbaiyano murió durante el abordaje. Historias como esta son cada vez más frecuentes en las costas africanas. El Golfo de Guinea limita con más de 20 países. Las aguas son la ruta clave para todo, desde el acero hasta los refrescos. En una región que depende en gran medida de las importaciones y es la principal vía de exportación de petróleo, cacao y otros productos básicos. Los barcos todavía recorren la lucrativa ruta, pero a un costo altísimo. Además de pagar millones de dólares en seguridad privada, también afrontan el riesgo de que sus marineros caigan en manos de piratas, como los Vengadores del Delta de Níger, quienes están dispuestos a todo con tal de recibir un suculento rescate. A continuación, veremos algunas de las impresionantes medidas preventivas que toma un barco petrolero que surca esas aguas tan peligrosas. 160 expatriés travaillent à bord. Pour assurer leur sécurité, 2 bateaux comme celui-ci tournent autour en permanence. Ici, une vingtaine de fusiliers marins nigérians, des Navy, travaillent sous les ordres d'un Français. Merci, salut, bon voyage. Logística puede parecer muy compleja, pero recuerda que cada uno de esos barcos petroleros o mercantes transporta bienes con valores que exceden los cientos de millones de dólares.
Es una inversión para transitar de forma segura rutas fundamentales para el comercio. Mientras más intimidantes sean los escoltas de cada carguero, los riesgos que corren los marineros serán inferiores, al igual que el gasto en rescates y operativos de liberación. Cuando todo esto falla, siempre está el viejo y tradicional fuego de rifles y ametralladoras para disuadir a los piratas. Por supuesto, no siempre son contratistas privados, ni pistoleros a bordo de los barcos quienes aniquilan a los corsarios. En el inicio de este video vimos un brutal enfrentamiento entre los antes mencionados vengadores del delta de Níger y fuerzas de seguridad nigerianas que intentaban capturarlos. Los atracos en alta mar son un serio problema para los gobiernos africanos, que dependen de este tipo de actividades económicas para generar crecimiento en su población. Es por eso que cualquier delincuente que amenace contra esa fuente de trabajo es tratado como un terrorista al cual se le aplica todo el poder destructivo del ejército. En 2013, la Armada de Nigeria dio un golpe letal a las organizaciones delictivas de dicho país. Los uniformados acudieron al rescate de un buque camerunés que había sido secuestrado. La reacción fue rápida y letal. En un solo ataque, los marinos mataron a 7 piratas y atraparon a varios más. Escuchemos las palabras de uno de los capitanes a cargo del operativo. Today we can say it was a bad day for them. A very bad day for them. And like I've emphasized earlier too, it requires a daily presence for us to keep this water safe. El hombre está en lo correcto. No solo fue una pésima jornada para los piratas, sino que también es cierto que la única forma de mantener seguras las rutas marítimas es con vigilancia constante de parte de las fuerzas militares. Desgraciadamente, las costas del Golfo de Guinea no son las únicas amenazadas por la presencia de este tipo de criminales. El 15 de marzo de 2024, un destructor de la Armada de la India impuso su capacidad bélica en el mar Arábigo. Todo comenzó con un vuelo de reconocimiento efectuado con un dron que detectó a hombres con el rostro tapado y rifles en sus manos. Ellos habían tomado como rehén a la tripulación del MV Rouen, un barco carguero de origen maltés que atravesaba esas aguas cargado con millones de dólares en mercancías. Una vez que se confirmó la presencia de los piratas, la Fuerza India lanzó un contraataque que duró 40 horas e incluyó un bote patrullero artillado, drones de ataque, naves de reconocimiento y decenas de oficiales de la Armada listos para abordar el objetivo. Semejante despliegue fue suficiente para amedrentar a los piratas, que se rindieron liberando a la tripulación y al buque. Las imágenes que veremos a continuación fueron tomadas desde el cielo por un helicóptero que sobrevoló al MV Rouen en el momento de la rendición. En la cubierta del navío es posible ver a la tripulación liberada, así como también a los perpetradores del ataque. El fenómeno de la piratería no es fácil de analizar. Hay que tener en cuenta factores comerciales, pero también analizar los cambios en el transporte de mercancías valiosas. En los últimos años, el Mar Rojo se volvió demasiado peligroso para los cargueros de las principales potencias. Y eso es una muy mala noticia. Ten en cuenta que en esa ruta se traslada el 15% del tráfico marítimo mundial. Eso significa que allí se transportan cientos de miles de millones de dólares en mercancías, que surcan las aguas entre el estrecho de Bab el-Mandeb y el Golfo de Adén. Los ataques de insurgentes de Yemen, conocidos como hutíes, forzaron a las grandes empresas a experimentar con otros recorridos que de forma inesperada pusieron a la tripulación frente a nuevos peligros. Lo que parecía ser la única solución los llevó a un camino sin salida. El cambio de recorrido impulsó el resurgimiento de las pandillas somalíes, que fieles a su ya legendaria reputación,
eran capaces de secuestrar buques gigantescos en tiempo récord. Por supuesto, las compañías esperan a esos delincuentes con juguetes listos para disparar ante cualquier señal con problemas. Sin embargo, más allá del uso de armamento militar y la presencia de fuerzas armadas poderosas, los bucaneros se niegan a ser expulsados por completo. Entre finales de 2023 y principios de 2024, 3 barcos mercantes fueron atacados en las costas africanas. En uno de los casos, el navío se mantuvo bajo dominio de los piratas durante varias semanas. Si a este cálculo le sumamos los 18 buques pequeños que también fueron víctimas de las actividades de los corsarios, estamos hablando de una nueva era dorada para este tipo de criminales. No solo eso, sino que sus métodos se han vuelto cada vez más salvajes y brutales. Los prisioneros ya no deben caminar por una tabla para ser arrojados al mar. En cambio, son torturados y luego fusilados sin ningún tipo de misericordia. En marzo de 2024, bucaneros somalíes tomaron como prisioneros a los tripulantes del barco MV Abdullah, oriundo de Bangladesh. El navío transportaba carbón desde Mozambique a los Emiratos Árabes Unidos, cuando fue abordado por los temidos delincuentes. Luego de un mes en cautiverio, los prisioneros fueron liberados tras el pago de una recompensa millonaria. El dinero fue enviado dentro de bolsas que fueron arrojadas a la cubierta del MV Abdullah mediante aeronaves no artilladas. De acuerdo con el CEO de la empresa, los 23 marineros fueron entregados sanos y salvos, sin heridas visibles en sus cuerpos. Un vocero de la empresa declaró: "Los piratas se comunicaron cuando llegaron a la costa de Somalia. Uno de ellos hablaba inglés. Él se contactó con nosotros hasta que finalizamos la negociación. No vamos a discutir ni revelar el monto del rescate". Se rumorea que el total rondaba los $5 millones. Si bien la empresa se negó a confirmar la cifra abonada, lo que sí sabemos es que hoy en día hay una pandilla de delincuentes marítimos somalíes con muchísimos dólares en sus bolsillos. Si bien estos ataques son efectuados mayormente en África y en partes de Asia, lo cierto es que afecta de manera directa la economía de empresas de países como Alemania, España, Francia y Estados Unidos. Los cargueros de esos orígenes suelen trasladarse por la ruta del Mar Rojo, en camino hacia puertos muy importantes. Es por eso que hace una década, naciones europeas se unieron para dar vida a una operación conjunta que fue capaz de eliminar estas amenazas a fuerzas de patrullajes constantes y un armamento de alto nivel. Veamos una de las tantas misiones llevadas a cabo por la Armada Francesa, la cual culminó con detenciones masivas de bandidos somalíes. Los bucaneros fueron escoltados a punta de rifle por los soldados galos. Así fue como los ataques se redujeron considerablemente entre 2010 y 2014. El problema es que la operación conjunta Atalanta, basada actualmente en Cádiz, España, es tan solo una sombra de lo que supo ser, teniendo tan solo un navío a su disposición, la fragata Victoria. Esto no es suficiente para afrontar el desafío de destruir a los nuevos piratas somalíes que se han apoderado de las rutas comerciales del mar Arábigo. Sin embargo, pese a los numerosos ataques registrados en 2024, los expertos afirman que los piratas somalíes de la actualidad no representan el mismo peligro que hace una década. Su punto de mayor actividad fue en 2011, cuando generaron pérdidas multimillonarias en el comercio de Europa y Asia. Cuando las fuerzas de la Operación Atalanta hundieron a varias pandillas, los piratas que aún no habían sido capturados cambiaron de rubro, incursionando en el tráfico de animales, drogas e incluso de personas. Actividades igual de infames, pero que desgraciadamente no afectan de manera directa las economías de las potencias, por lo que no reciben el mismo tipo de respuesta directa y poderosa. De acuerdo con los centros de monitoreo, los cuales llevan cuentas precisas de los ataques y operativos militares que se realizan en las aguas arábigas, se estima que existen 4 organizaciones piratas en actividad. Todas son de origen somalí,
y operan desde el estado de Puntland, el cual se encuentra en la punta del Cuerno de África, una localización ideal para tener acceso a las rutas de comercio más concurridas del planeta. Esa región también es conocida por su larga tradición pesquera y marítima. Los hombres de ese pueblo nacen sabiendo tripular un barco. Algunos de ellos son empujados al crimen debido a la falta de oportunidades y la ambición de una vida de lujos que es conseguida a punta de pistola. Está claro que la única manera de lidiar de forma definitiva con la amenaza es apresando a los líderes y destruyendo sus embarcaciones para que no puedan volver a ser utilizadas con el mismo fin. Lo que acabamos de ver es una táctica muy frecuente entre los soldados rusos cuando capturan piratas somalíes. En 2010, la Federación se involucró en la situación ya que el paso del Golfo de Adén era una ruta frecuente para buques del Kremlin que navegaban rumbo a China. A fuerza de cañones rotativos con alta cadencia de fuego, los hombres de Vladimir Putin aniquilaron a varios de los grupos delictivos de alta mar, pero no lograron desaparecerlos por completo. Hoy en día, los piratas somalíes y nigerianos presentan una amenaza muy grande al comercio mundial. Si bien los secuestros y atentados de estos grupos no ocupan las primeras planas de los periódicos, te aseguramos que las potencias están abocadas a buscar soluciones. Por el momento, ser marinero en el continente africano sigue siendo un empleo riesgoso. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido y quieres seguir al tanto de las actividades de los piratas modernos, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas. Gracias por acompañarnos.